Vamos a dar lectura a Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 12. Así leemos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Dios que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Dios ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Que Dios en esta mañana bendiga su palabra. Amén. Pues mirad, en este momento, en esta lectura que hemos tenido, nos encontramos con esta situación de que Dios, al escuchar a su pueblo que clama por ayuda y por liberación, se manifiesta de tal manera en el mundo que a través de una zarza quiere comunicarse con Moisés. Por lo tanto, nos encontramos ante la primera aparición de Dios. Por vez primera, Dios aparece a este hombre llamado Moisés. Y se aparece con una única razón y con un único propósito. Dios le habló a un pastor de ovejas llamado Moisés, que llevaba 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, porque 40 años antes Dios le había estado formando, y formando en el sentido de la palabra formación, había sido formado en los saberes de Egipto, tenía una preparación excelente, y ahora, como era un hombre muy impulsivo, Dios lo trató durante 40 años cuidando ovejas para calmar y hacerlo manso. ¿Cuántos de nosotros necesitamos pasar 40 años para entrar en mansedumbre? ¿Verdad que sí? Algunos de nosotros necesitan más de 40 años para que seamos mansos como ovejas. Pues allí nos encontramos 40 años aprendiendo los saberes de Egipto y del mundo, y 40 años Dios formando su carácter para que fuese manso. Y ahora lo llama porque Dios ve que su pueblo está sufriendo en manos de Faraón y de los egipcios.
Y como hemos leído, encima los egipcios los maltrata. Y Dios baja para liberarlos. Por lo tanto, Dios le informa a Moisés de la misión que Dios tiene por delante. Y la misión de Dios es, como escucha el clamor de la gente que lo necesita, bajar para liberar de Egipto y de la mano de Faraón. Así que el propósito divino era liberar a su pueblo, y aquella zarza que ardía, este término más teológico que a veces lo hemos pronunciado, la Shekinah. La Shekinah es la gloria de Dios. Dios se manifestó con gloria a través de una zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Y le llamó la atención a Moisés y se acercó. Y Dios intervino. ¿Para qué? Porque cuando alguien clama desde la tierra, Dios siempre actúa. ¿Recordáis lo que hizo Dios con los primeros criaturas que creó? Adán y Eva, Caín y Abel. Caín, ¿qué has hecho, Caín? Porque la sangre de tu hermano desde la tierra gime hasta aquí. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué ha asesinado a tu hermano? O sea, que Dios siempre actúa, porque en el mundo no estamos exentos, hermanos míos. En el mundo sigue clamando por salvación. En el mundo hay muchas personas que siguen clamando para que Dios actúe. El mundo sufre por muchas circunstancias distintas. Y el término clamor, me gusta describirlo, el término clamor tiene también esta connotación, que lo sabemos, ¿verdad? Pero a veces es bueno escucharlo, implica ese grito que padecen los que sufren. Y Dios no es un Dios pasivo, jamás Dios ha sido pasivo. Cuando alguien sufre, sea quien sea, Dios quiere actuar. ¿Por qué? Porque somos sus criaturas. Si Dios quiere actuar porque somos sus criaturas, ¿cuánto más Dios actuará con sus hijos que claman día y noche? ¿Cuánto más? Clamor, ese lamento de aflicción que padece mucha gente, esa queja, ¿verdad? Porque sufren, porque duele lo que padecen. La gente vive hoy sufriendo. En el mundo hay mucho sufrimiento. El mundo necesita salvación. Yo he hecho referencia brevemente, como vi en pantalla, estamos orando desde el grupo de los jueves por Ucrania. Porque están sufriendo. Estamos orando por creyentes ucranianos y por creyentes, iba a decir americanos, y por creyentes rusos, que también los hay, ¿eh? Están sufriendo. ¿Y esto que acaba de ocurrir, Turquía y Siria, el terremoto? Este dato lo tengo del miércoles, ¿verdad? Ahora no lo tengo actualizado. El miércoles decían que había 9.600 personas que habían perdido la vida. El miércoles. Hoy habrá más. 24. Padre, madre, hijos que sufren, que han muerto y sufren el padre, la madre, el hijo, los tíos, los abuelos. Están sufriendo. Y cuando hay clamor, Dios, repito, no es un Dios pasivo. Jamás Dios ha actuado de manera pasiva. Dios actúa porque ama al mundo, porque nos ha creado. De hecho, sabemos perfectamente que Dios actúa, y lo vemos de una manera muy concreta cuando Jesús se acercó en Nazaret y nos trajo el mensaje de buenas noticias. Lucas capítulo 4. Jesús es Dios. Y como Dios vino para traer buenas noticias de salvación, de restauración, de libertad, de sanidad. ¿Recordáis? Cristo vino trayendo las buenas noticias. Y él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha dado, ¿verdad? También decía, a los quebrantados de corazón he venido para sanarlos. A los cautivos he venido para liberarlos. A los ciegos he venido para que tengan vista.
a los oprimidos, he venido para salvarlos. Ese fue el mensaje de Jesús. Lo mismo que Dios desde el cielo escuchando a su pueblo, porque había un hombre llamado no, tenía un nombre propio, Faraón, y los capataces que maltrataban a la gente mayor con latigazos. ¿La habéis visto la película? Aquí no está, pero así. Dios actuó para liberarlos. Y en Jesús se concreta con estas palabras que hemos acabado de expresar. En el mundo existen muchas necesidades y muchos sufrimientos y están todos presentes delante de Dios. A Dios no se le escapa nada. No hay un texto que nos gusta mucho que dice que no se cae un cabello sin su consentimiento. ¿Qué significa eso? Que Dios está pendiente totalmente de nuestras vidas. Escuchen, creyentes y no creyentes, Dios quiere cuidar a todos. Y en este caso que tratamos, Dios estaba viendo lo que le pasaba a su pueblo. Lo que le pasaba a Israel. ¿Por qué? Porque el clamor, dice el texto, el clamor ha subido hasta mis oídos. ¿Y qué hizo Dios? Pues descender para actuar, como siempre suele hacer. Dios, de alguna manera, actúa siempre en favor de las personas necesitadas. Dios llama y envía a Moisés para que él se encargue de liberar al pueblo que está sometido a este acto de esclavitud. Mirad, también hoy, si Dios llamó a Moisés para que en su nombre fuera a librar al pueblo de Israel, también hoy la Iglesia, nosotros, sus hijos, somos llamados para que anunciemos esta palabra de liberación y de salvación de Jesús. Porque este mismo mensaje que Jesús predicó en Nazaret, luego comunicó a los 12 y a los 70 que fueran por toda ciudad y aldea donde él iba de ir, una, anunciando el mensaje de que el reino de Dios se ha acercado. Dos, sanando a todos los enfermos y liberando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Veis? Palabra de salvación, palabra de liberación, palabra de restauración, palabra de sanidad. Claro, la Iglesia tenemos que llevar esta palabra que libere a los cautivos y a los que sufren. En el mundo hay mucho sufrimiento y estamos viviendo también los sufrimientos porque nos encontramos bajo el poder del maligno. No nos olvidemos. Hermanos, no nos olvidemos que de lo alto dice Santiago que toda dádiva buena, que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay ni mudanza ni variación. ¿Sabes lo que significa eso? Que cualquier daño que tú sufres, que cualquier cosa que a ti te ocurre mala, jamás de los jamases viene de Dios, viene del mundo, porque vivimos en un mundo caído, y en un mundo caído el diablo está haciendo las suyas, y el diablo trae, lo dice Juan, Jesús, que es el buen pastor, ha venido ¿para qué? Para salvar, y para dar vida en abundancia, dice Juan, y el diablo ha venido ¿para qué? Para hurtar, para robar y para asesinar. Son tres verbos que denotan lo que estamos describiendo en este momento. Eso es lo que denota estos tres verbos. El Señor nos dijo, como está el texto en pantalla, ¿verdad? Dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 31. Este es el mensaje que viene también para nosotros, que conocemos la verdad y que la verdad nos ha hecho libres. Tenemos que anunciar este mensaje. Este es el mensaje que tenemos que anunciar. Y corresponde a las personas que han sido. Este mensaje corresponde llevarlo a las personas que han recibido y que se han encontrado con Dios. Igual que igual que Dios se encontró con Moisés a través de una zarza y le llamó para darle una misión,
Y Moisés se acercó al pueblo, pero cuando yo diga a los ancianos que tú me has enviado, me dirá, ¿y tú quién eres? Dile que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Ya los ancianos digo, ostras, nos está enviando el Dios que nos ha escogido. Repito esta idea. ¿Quién son aquellas personas que tienen que llevar este mensaje de libertad al mundo? Nosotros, que Dios ha encontrado con nosotros y nos ha llamado a la libertad. Dijo Dios a Moisés, versículo 10, ven, lo hemos leído. Por tanto ahora ven. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Versículo del 1 al 8. ¿Qué decimos del versículo 1 al 8 que lo acabamos de leer? Israel creció tanto que se cumplió la promesa de Dios. Dios le dijo a Abraham que multiplicaría tu familia como las estrellas del cielo. En otro momento, multiplicaría tu familia, promesa de Dios, lo que Dios promete lo cumple, como la arena del mar. ¿Y qué ocurrió? Lo hemos leído. Llegaron 70 personas. ¿70 personas? Leedlo bien. 70 personas llegaron a Egipto. ¿Eso no son poquitos? Bueno, son muchos en una iglesia. Aquí se multiplicó exponencialmente. Eran ya muchísimos. ¿Por qué? Porque Dios lo que promete lo cumple. Eran ahora mucha gente. Era tanta gente que Faraón tenía miedo. Faraón, un poderoso semidios, Faraón, un gran ejército, tenía miedo de un pueblo, porque el pueblo se había multiplicado mucho, tanto se había multiplicado que cuando uno tiene miedo, ¿cómo actúa? Ah, amigo mío, aquí lo hemos dado ya. Ante el miedo, ante la pérdida de autoridad y de poder, dice el texto que tenía miedo de que se podía sublevar. ¿Qué es lo que hacía? Los niños pequeños, los varones, por favor, esos niños que no nazcan y asesinarlos. Pero iba a decir la materna. ¿La materna? No. Gracias. Las parteras. Siempre decían que llegaban más tarde porque los niños de los judíos crecían, venían antes. ¿Veis lo que está ocurriendo? Se multiplicaba. Y entonces el pueblo, el Faraón y Egipto, ¿verdad? Pues doblemente castigaban severamente a ellos. Eso fue lo que ocurrió. Y Dios, antes Dios de decirle a Moisés lo que iba a hacer, ¿verdad? Le involucró en esta obra, le llamó. ¿En qué obra? La obra de liberar a su pueblo. El Señor, ¿verdad? Quería, por lo tanto, liberar a Israel de esta cruel maldad de un solo hombre, de un solo pueblo. Esto es muy interesante. Y no sé por qué me viene a la mente, pero mira a colación. O sea, un solo hombre puede tener tanto poder. Claro, Faraón. Y un pueblo que está detrás no puede ser inconsciente de decirle, oye, lo que me pide el rey, esto no es algo que debo de hacer, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasó? No sé por qué me viene a la mente y lo voy a cantar. ¿Sabes lo que pasó en Alemania con Hitler, verdad? ¿Sabes que un individuo con el bigotito que tenía, qué es lo que hizo, no? Convencer a toda la nación. ¿Para qué? Para asesinar a los judíos. Otra vez estamos aquí. O sea, un solo individuo puede tener tanto poder. Cuidado, que un solo individuo puede tener mucho poder. Porque está maldito, está endemoniado. Consiguió, lo sabéis, ¿no? Que incluso la iglesia, ¿no lo sabéis? Si no, yo lo voy a recordar. Las iglesias apoyando a Hitler, muchas de las iglesias de aquí de Alemania. Qué lástima, ¿verdad? Que un individuo pueda tener tanto convencimiento. Detrás estaba el diablo. Cualquier persona que te convenza para hacer lo malo, eso viene nada más que del diablo, no viene nunca de Dios. De Dios viene todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo sincero, todo lo que es de buen nombre. Dice Pablo, en esto tenemos que pensar, ¿verdad? Así que este es el mensaje, ¿verdad? Tiene que llegar a todos. Y le dijo, te enviaré, versículo 10, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. O sea, Dios le informa a Moisés de la obra que tiene que hacer, liberar al pueblo. Por lo tanto, Dios le dice el qué, el para qué y el por qué. ¿El qué? ¿Qué tiene que hacer Moisés? Ir ante Faraón.
Y Moisés dijo que no quería enfrentarse a Faraón. ¿El para qué? Lo que debía hacer, sacar a Egipto y extraerlo de las manos de este diablo. No sé por qué digo eso, pero así es. Y el por qué está interesante ahora aquí. Porque Dios pretendía que el pueblo que fuese liberado, era el último texto, para que le sirviese a Dios. ¿Veis esta idea? Bajo la esclavitud, el pueblo no podía liberar. Quien esté bajo la esclavitud no puede adorar a Dios ni servirle. Pero tras la liberación, Dios quería que Israel, junto con Moisés, pudieran servir y adorar a Dios, que es el último versículo. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos que hoy día ocurre exactamente lo mismo. El mundo se encuentra bajo las tinieblas o bajo la luz de Dios. No hay otro término distinto. O se es de Dios o se es del diablo. O se sufre las artimañas del diablo lo dice Pablo, o tiene la mente entenebrecida y el corazón oscurecido y no ve y no se ve nada, o bien ha sido liberado y trasladado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz admirable que es su Hijo Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, ¿verdad? El mundo se encuentra, por lo tanto, en estas dos esferas. O la esfera donde actúa el enemigo de Dios, el diablo, o la esfera donde actúa el santo de Dios, ¿verdad? Dios mismo. No hay otra manera. Moisés respondió, versículo 11, ¿pero quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Y Dios le dijo, pues yo estoy contigo, ¿verdad? Y te acompañaré. Y Dios está esperando a que vaya, a que haga lo que tenga que hacer. Eso es, no hay otra cosa. Versículo 12, Dios dijo, ve, le responde Dios, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es lo que estamos diciendo. El Señor está prometiendo. Dios promete su presencia y a la vez que promete su presencia está indicando, por lo tanto, a Moisés que se va a efectuar lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Liberar al pueblo. ¿Lo va a conseguir? Se lo está diciendo. Ve, porque la señal será que cuando haya sacado, ¿lo ves? Lo está afirmando. Cuando haya sacado a mi pueblo me va a servir en esta montaña. Así que la obra de Moisés era difícil, pero iba en nombre de Dios y tenía el acompañamiento de la asistencia de Dios. Éxodo 20, 50-51, que no vamos a leerlo. ¿Sabéis lo que dice Éxodo? ¿He dicho Éxodo 20? No. Bien. Éxodo 12, que no vamos a leerlo. Éxodo 12, de 50 al 51, viene a decir lo siguiente. Israel siguió las instrucciones de Dios y Dios, afirma, y Dios sacó a Israel de Egipto. Aquí está. Israel fue liberado por Dios con mano fuerte y extendida. ¿Recordáis ese famoso texto, verdad? Así que Israel fue liberado de mano de Faraón. Israel fue un pueblo libre y lo hizo por la mano de Dios. No fue Moisés quien liberó a Egipto. Y Moisés fue un instrumento escogido de Dios para que Dios fuese quien liberase a su pueblo. No podía hacer de otra manera. Y ahora que el pueblo era libre, dice el texto, ahora que era libre, podía servir y honrar a Dios, es decir, adorarle en la montaña. Hay personas que viven bajo las tinieblas y necesitan ser liberadas. Escuchen bien. Querido hermano y querida hermana, si tú ahora eres un hijo de Dios, una hija de Dios, es porque antes
vivías en el mundo de las tinieblas. Y Dios intervino y te liberó de ese contexto, de esa situación, de ese poder maligno, y el diablo ya no te puede tocar ni un pelo. Escucha bien, el diablo no te puede tocar ni un pelo. Porque Dios te ha liberado, te tiene esculpido las manos en la palma de sus manos. Así que hay personas que siguen viviendo bajo el yugo de Satanás y necesitan ser liberadas. Igual que tú y yo hemos sido liberados. Y nosotros tenemos el mensaje de liberación. Tenemos que llevar este mensaje de liberación. Por lo tanto, Dios sigue escuchando hoy también el clamor de la gente que sigue sufriendo. Dios sigue oyendo el sufrimiento de todos los seres humanos, de todos. Por lo tanto, estamos diciendo que Éxodo capítulo 3, versículo del 8 al 12, nos viene a decir lo siguiente. Hermanos y hermanas, Dios nos está invitando a nosotros, a cada uno de nosotros, a ti y a mí, a que le sirvamos anunciando este mensaje liberador. Dios quiere usarte a ti como usó a Moisés para aquellos que tú conoces, familiares, vecinos, amigos, que viven bajo el yugo de Satanás, que tú, querido hermano, igual que yo, ¿verdad?, podamos anunciar este mensaje liberador de Cristo. Y el texto hace alusión de que las personas que son liberadas lo son para dejar el mundo de las tinieblas para formar parte del mundo de la luz. Las personas que Dios quiere liberar son esclavas, las personas son esclavos de Satanás. Y las personas que han sido liberadas, Pablo lo dice muy bien en griego. ¿Sabes lo que significa siervo en griego? Significa esclavo también. Las personas que han sido liberadas somos esclavos o siervos de Dios. Pero no es lo mismo este término de esclavo y de siervo de Dios que ser esclavo de Satanás. No tiene nada que ver, ¿eh? Son dos cosas muy distintas. Porque si somos siervo y esclavo de Dios, este Dios es bueno, es poderoso, y quiere siempre lo mejor, y siempre pretende favorecernos. Pero el otro Señor, en minúscula, que se llama Satanás, Lucifer, príncipe de luz, todo lo que queramos decir, el acusador, ese diablo que se ha hecho señor y dueño de las vidas de muchos hombres y mujeres, que le adoran, que se someten a él, que viven con la mente entenebrecida. Lo único que pretende siempre es matar, asesinar y seguir robando, permitidme esta expresión más coloquial, chupando la vida. Me gusta más salido así. La gente que no son de Dios, el diablo le chupa la vida. El Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. También nosotros éramos perdidos y hemos sido hallados. Dios nos ha liberado y ahora podemos vivir en la libertad que Dios nos ofrece. Que Dios bendiga su palabra. Amén.